Mi gente, necesito su ayuda. Quiero llegar a los 30k y me ayudaría muchísimo si se suscriben, le dan like y comparten para que los vídeos lleguen a más personas. Así que por favor, cuenten con su apoyo, que juntos lo logramos. Gracias, los quiero mucho. Y empezamos. Yo, de pie, con una vara en la mano como si fueras director de orquesta. Que nadie toque el proyector. Todavía no empieza, carajo. Esto es sagrado. Acomódense bien, pónganse las capas, tiren esas botellas y dejen de pelear por los sillones gamer. Bakugo, gruñendo. ¿Y por qué demonios ya estaban gritando si ni siquiera ha empezado nada? Deku, nervioso. Yo pensé que era una prueba de sonido. Mina, saltando al sofá. Wow. Entonces apenas estamos calentando. Esto va a ser fuego. Shigaraki, rascándose el cuello. Me avisan cuando explote algo o cuando Mineta diga otra barbaridad, yo, alzando la voz. Esto apenas comienza. Así que dejen el show, porque el verdadero caos apenas viene en camino, y que el primero que se ría antes de tiempo, reacciona a Mineta en HD solo, sin censura. Shigaraki cuando Bakugo lo ataca con sus mejores golpes. XD siente cosquillas. ¡Ay, no! ¡Espera! ¡Me hago pipí! Oh. Bakugo, alzando el control, mirando directo a Bakugo. Shigaraki, no te burles de mí, tarado. En ese meme me agarraste desprevenido, pero la próxima vez no te voy a pegar como en esa imagen. Te voy a partir la cara, listo, sapa de Shigaraki. Shigaraki, se levanta de golpe, riendo burlón. Mira quién habla, el que salió volando por un meme mal editado. Venís y tenés agallas, explosión en 3, 2. Kirishima, saltando en medio con los brazos abiertos. No. Calma, hermanos. Nos reunimos para reír, no para reiniciar la guerra de Quirks. Toga, sonriendo psicótica. A mí sí me gustan los memes con sangre real, ¿ustedes también van a pelear por un chiste? ¡Qué tierno! Shigaraki, rascándose el cuello, mirando a Bakugo. Sinceramente, Sapa no me ofende. Pero si este tipo me compara con ese explosivo desequilibrado, me bajo de la dimensión. Dabi, fumando, con mirada aburrida. Ya, déjense de dramas. Si vamos a reaccionar, reaccionen, o que alguien se queme de verdad, ¿eh? Spinner, levantando la mano con seriedad. Solo estoy aquí por los memes de lagartos. ¿Pueden enfocarse? Deku, sudando, intentando intervenir. Calma todos. Este era un espacio seguro para reaccionar. Bakugo, no te lo tomes personal. Tú, tampoco lo provoques. Tú, mirando a Deku. Yo solo respondí a su burla, y créeme que la próxima no me agarra de sorpresa. Que lo anoten en el cuaderno de héroes. Todoroki, con tono seco. ¿Esto es lo que llaman trabajo en equipo? Patético. Por cierto, Bakugo, en ese meme salías peinado como un licenciado. ¿Tenés pensado estudiar abogacía si la carrera de héroe falla? Olmig, ríe con fuerza desde el fondo. Jajaja. Eso es espíritu juvenil. Pero muchachos, no destruyan la sala antes de llegar al meme 3. Aizawa, con mirada cansada, medio envuelto en su saco. Voy a fingir que no vi nada. Sigan, pero si explotan algo, los duermen por una semana entera. Shigaraki cuando Mirio le dice, tú no tienes amigos. ¡Ay! ¡Rompiste el corazón de la pulga! Shigaraki, mirando a todos con su típica cara desencajada. ¿Cómo que no tengo amigos? Mis manos son mis amigos. Levanta una mano con cariño exagerado, esta es Manuela, y claro que tengo vida social, carajo. Mirio, con su sonrisa brillante, apuntando. Las manos no cuentan, tarado. Eso no es vida social, es señal de que necesitas abrazos de verdad. Toga, emocionada. ¿Puedo ser amiga tuya, Shigaraki? Pero no quiero competir con Manuela, Dabi, murmurando desde una esquina. Lo peor es que sí le habla a las manos. A veces creo que hasta ellas lo ignoran. Bakugo, a carcajadas. Jajajajaja. Manuela. Este tipo se pasó. Y yo que pensaba que Deku hablándole a Olmig era triste. Deku, con sudor frío. Eso no fue justo, Bakugo. Era inspiración, no, Manuela. Shigaraki, ofendido. No se rían de Manuela. Ella estuvo conmigo desde antes de que ustedes existieran. Todoroki, mirando en silencio, luego suspira. ¿Podría congelar esa mano? ¿Lo ayudaría a superar esta etapa? Aizawa, metiendo cabeza desde la puerta, sin emoción. Si siguen hablando con extremidades, cierro la sala y los mando a terapia grupal. Olmig, desde el fondo, medio riendo, medio incómodo. La juventud de hoy sí que se toma en serio el apego físico. Mi compa haciendo cosplay de mona china. Yo con la mentalidad totalmente alterada. Tú enciendes una llama en mi corazón. No es solo una pequeña chispa. Es una llama. Una gran llama ardiente. Shigaraki, intentando justificarse, medio rojo de la rabia. No soy loco. Solo, valoro mis conexiones personales, ok. ¿Y si me gusta la reversa, qué? No me juzguen. Bakugo, ahogándose de la risa. Jajaja. Este sí se chifló.
Valorando conexiones, dice, mano, estás saliendo con tus dedos. Deku, nervioso. Shigaraki, yo apoyo que todos se expresen, pero eso ya es más auto que estima. Toga, acercándose con curiosidad rara. Entonces si corto tu mano, ¿es como robarte a tu novia? Davi, tomando nota mentalmente. Gusta la reversa, eso explica mucho. No te preocupes, bro, el infierno es inclusivo. Miró, riendo, con cara de esto se descontroló. Esto se volvió terapia de grupo involuntaria. Shigaraki, te respeto, pero creo que deberías salir a socializar con seres vivos reales. Shigaraki, gritando. Esas manos son parte de mí. ¿Me entienden? Todoroki, mirando a la cámara estilo de Office. Yo solo vine a reaccionar a memes, no a escuchar una declaración romántica a una extremidad. Este día es raro, incluso para nosotros. Bakugo, señalando a Todoroki. Y tú te peinas como abogado de divorcios y hablas como psicólogo frustrado. Aizawa, entra con café, resignado. Voy a necesitar un descanso largo después de esto. Oye, pásame la tarea. Ok, pero cámbiale algo para que no se vea igual. Mi tarea, el de mi compa. Perdonen la palabra, pero ¡qué tarugo! Deku, sosteniendo dos hojas iguales. Ahí está Kacchan pintado, ¿me estás diciendo que alteraste la tarea? Bakugo, sin vergüenza, ¿con cara de qué? Sí, le puse mi nombre. Eso ya es alterarla, ¿no? Ira, indignado, como siempre. Eso es una falta de integridad académica. La educación es sagrada. Mina, viendo las hojas y carcajeándose. Bakugo ni siquiera borró la mancha de mostaza que tenía la de Deku. Jajaja. Kirishima, nervioso. Bro, yo solo cambié los colores del encabezado y ya estaba asustado. Tú te fuiste al extremo. Todoroki, mirando fijo las tareas. ¿Por qué ambas hojas huelen a ramen instantáneo? Bakugo, orgulloso. Porque estudiamos con pasión. Y hambre. Aizawa, despertando con una mirada de decepción. Voy a calificar esto con los ojos cerrados, porque si los abro, me deprimo. Mientras tanto. Muy bien, señora, ya tenemos los estudios de su hijo y pudimos determinar que... ¿Qué poder tengo? ¿Puedo gritar muy fuerte? ¿Puedo pegar muy fuerte? ¿Puedo causar explosiones con la mirada? Podés estudiar, porque no tenés poderes, así que vas a tener que vivir de ser una persona normal. Tranqui, hijito, no pasa nada, vas a tener poderes, solo tenés que confiar. Siempre decís eso, dijiste lo mismo cuando papá se fue, ahora no tengo poderes, ¡ni papá! Caminar y... Deku, viendo el meme, con risa nerviosa. Jejeje, bueno. Al menos ya tengo One for All. ¿Qué más da no tener papá? ¿No? Bakugo, cruzado de brazos, sonriendo con malicia. Deku sin papá pero con trauma nivel S. Eso sí lo heredaste. Shigaraki, desde el rincón con palomitas. Se nota que es héroe, le falta figura paterna y le sobran ganas de llorar. Toga, mirando con ternura extraña. Au, Deku sin papá es más adorable. ¿Puedo ser tu mamá y tu cuchillo? Mirió, tratando de animar. Vamos Midoriya. No necesitas un papá si tienes amigos, poder y un Olmiger que te hace el desayuno a veces. Davi, sonriendo por primera vez sin quemar nada. Al menos tu papá no intentó freírte vivo. Felicidades, ya ganaste. Endeavor, incómodo. No estaba hablando de mí, ¿verdad? Kirishima, riendo pero tratando de ser compasivo. Ey. Al menos no heredaste deudas. Eso es plus ultra. Olmig, desde la puerta con una sonrisa triste. Joven Midoriya. Puede que no tengas padre, pero tienes una herencia. Todoroki, sorprendido. ¿La herencia es emocional o solo otro poder con trauma incluido? Kirishima maquillándose. ¿Alguien sabe por qué están maquillando? ¿Por qué se están maquillando esos señores? Dice. Tú déjanos, culera, tú déjanos maquillar, tú. Cuando sale... Kirishima, mirándose en el espejo mientras se aplica base. Bro. Me dijeron que esto resalta los pómulos, y yo que pensaba que ya era lo suficientemente duro de cara. Denki, con sombra amarilla brillante en los párpados, emocionado. ¿Sí? Y este delineado eléctrico va a juego con mi Kirk, bro. Nos vamos a ver plus ultra fabulosos. Mina ha sido, desde el fondo con mascarilla facial. Esos son mis chicos. Sabía que tarde o temprano cederían al glamour. Bienvenidos al lado brillante. Hirou, cruzada de brazos, mirando a Denki con una sonrisa burlona. No sabía si estabas usando sombra, o si te electrocutaste en el párpado. Bakugo, pasa y los mira, frunce el ceño. ¿Qué mierda hacen maquillándose? Esto no es una pasarela. Ve su reflejo un segundo, se toca el cabello, aunque, me vería mejor con delineador rojo. Todoroki, entra con total seriedad y dos mascarillas en las mejillas, mitad fría mitad caliente. Estoy equilibrando el pH de ambos lados de mi cara. Es simbólico. Denki, riendo. Todoroki está en su era glow up también. Este año vamos a salvar el mundo y a brillar haciéndolo. Aoyama, asomando desde una esquina con glitter en la cara. Maisui. La belleza es también una forma de ataque. Deslumbren, mis héroes. El hilo del tiempo se cae. La línea temporal. ¡Qué horrible! ¡No veas! Ahora, para contrarrestar la asquerosidad que acabamos de ver, contemplemos a estos gatitos por unos segundos. El que no... Mineta, tapándole los ojos a Akitsu con desesperación. No veas, Akitsu. No mires. Se han convertido en monstruos de látex y orejitas. Grita mientras lagrimea, esto no es lo que Olmig nos enseñó. Deku, con traje de gata negro, confundido pero comprometido. Esto es parte de la infiltración, Mineta.
Tenemos que mezclarnos con el club nocturno del villano. Mira su reflejo, aunque admito que, me veo más kawaii de lo esperado. Todoroki, ajustando las orejas de gato en su cabeza. No entiendo cómo esto nos ayuda, pero Aizawa-sensei fue muy específico. Y extrañamente serio. Denki, haciendo pose de gatito. Ya. Si los villanos no caen con esto, no tienen alma. Bakugo, con cara de furia, disfrazado igual pero a la fuerza. Si alguien graba esto me encargo personalmente de explotarle el teléfono. Susurrando con vergüenza, y las medias no combinan con mis botas, maldita sea. Uraraka, riendo mientras se ajusta la cola falsa del disfraz. Vamos, chicos, relájense. La misión es infiltrarnos, no modelar. Le lanza una mirada a Deku, pero, Deku sí se ve cute, Kirishima, con traje brillante. Esto es poco varonil, pero por el trabajo en equipo, lo acepto. Aunque me siento más como un león que un gato. Aizawa, desde una esquina, completamente serio, solo recuerden, si uno maulla fuera de tono, se acaba el disfraz. Mantengan la compostura. Es por el bien de la UA. Mineta, temblando. Compostura. Ustedes se disfrazan de gatas y yo quedo como el loco. Este es el verdadero arco del terror. Y bueno gente, hasta aquí llegó el vídeo de hoy, así que espero que se os haya gustado el vídeo y suscríbete al canal para más vídeos de estos, y susca el otro canal también gente, y comenzamos con los saludos gente, y bueno gente, estas son las personas que les mando un saludo muy especial, os quiero mucho y gracias por estar cada día los